Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, iba bien custodiado. La iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara a Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Verbum Domini. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias.
A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En el tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Verbum Domini. Rescue. God rescues his people. Rescate. Dios rescata a su pueblo a través
de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Salva a San Pedro y San Pablo, cuya solemnidad celebramos hoy. Como escuchamos, Pedro sufre prisión por causa del rey Herodes, y escuchamos cómo el Señor lo rescata de la prisión. Le manda un ángel para soltarle las cadenas de las muñecas, y el ángel le dice a Pedro qué hacer y dónde ir, guiándole en cada paso del camino. Primero, Pedro cree que estaba viendo una visión, y sin embargo es algo real, que Dios lo rescata, que le dice al final: ahora sé por seguro que el Señor envió a su ángel y me rescató. Dios también rescata a Pablo. En su carta a Timoteo le dice: Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. Dios salva a Pedro y salva a Pablo, y también salvará y protegerá a la iglesia que él mismo fundó bajo Pedro, o sea, la Iglesia Santa y Católica. Él dice: sobre ti, Pedro, construiré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es la promesa que Jesús hace, y Él siempre cumple sus promesas. Y por supuesto, el Salmo responsorial de hoy nos recuerda también que Dios rescata a su pueblo. El ángel del Señor ha de rescatar a aquel que teme a Dios. Esta es la misericordia de Dios. En el año de jubileo de misericordia, esta es la misericordia de Dios. Salvar a una persona tras otra, del principio del tiempo hasta el fin del mundo. Constantemente está rescatando a personas una y otra vez. Y finalmente Dios está rescatando a su pueblo de las garras del maligno, de las garras de la condena eterna que llamamos el infierno. Antes del rescate final hay varios rescates que hacen las salvaciones, que hacen las vidas de todos nosotros, incluso con Pedro y Pablo. Esto es verdad. Sabemos que las vidas de Pedro y Pablo no estuvieron siempre en armonía con el plan perfecto de Dios. Estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, ellos también se desviaron del camino bastante en sus vidas, y sin embargo el Señor los rescata para que al final pudiesen rescatar a otros en nombre de Dios. Salvaron a muchos del error, del pecado y de la muerte eterna. Por supuesto, conocemos la historia de cómo Pedro había negado al Señor 3 veces, y esto fue después de que hizo la profesión de fe que hizo hoy en Cesarea Filipense. La noche que el Señor murió, Pedro le hizo la promesa a Jesús que él iría donde él fuese. Señor, te seguiré donde tú vayas, moriré por ti, entregaré mi vida por ti. Sin embargo, él no sabía cuán débil era y estaba confiando demasiado en sus propias fuerzas, en su fuerza de voluntad, en lugar de confiar en la fuerza del Señor. Y luego, en aquel momento crucial de su vida, la prueba final de su fidelidad durante la pasión del Señor, Pedro, a quien el Señor había nombrado tenedor de las llaves de su reino, negó al Señor no una vez ni 2 veces, sino 3 veces. Y no obstante, el Señor no se da por vencido. Rescata a Pedro. Sabemos que Pablo no siempre fue Pablo, era Saulo, era su nombre anterior. ¿Quién era? Su título, su puesto era perseguidor de cristianos. Pablo hacía lo que ISIS hace hoy en día, perseguir cristianos a diestra y siniestra, pero para él no importaba si se trataban de hombres o mujeres, jóvenes o viejos, adultos o niños, siempre y cuando fueran cristianos, merecían persecución. Ese era su principio.
Siempre que fueran cristianos, Pablo los hacía sufrir, ya sea a través de procesos lentos de muerte, la prisión o algún tipo de sufrimiento, o una muerte rápida al matarlos ahí donde estaban, al decapitarlos, por ejemplo, como Esteban. Él no era un musulmán radical como ISIS, pero hacía lo que ISIS hace hoy en día, perseguir a los cristianos. Sin embargo, el Señor no se da por vencido con respecto a Saulo, lo convierte y él se convierte en uno de los grandes apóstoles del Señor. El Señor no ignora a los que sufren. Él pone atención a los detalles, pone atención a la forma en que están sufriendo, cuánto tiempo han sufrido y cuán grave es su sufrimiento. Él conoce cada detalle. Él rescata a estas personas, rescata a aquellos que estaban bajo la persecución de Saulo. Y no solamente los rescata a ellos, sino que rescata a Saulo y lo convierte para ser el apóstol entre los gentiles, o como dice el prefacio de la misa de hoy, como maestro y profesor entre los gentiles. Ese es San Pablo. Si tuviésemos un currículum de lo que Dios hace, obviamente sería una lista larguísima de logros, todas las cosas que ha hecho. Si tuviésemos un currículum de lo que ha hecho, rescatar gente estaría a la cabeza de esa larga lista de lo que hace por la humanidad. Hace poco alguien me contó una historia. Es una historia de un chofer de Uber Birmingham. Fue publicado en Facebook para el grupo de los choferes de Uber de Birmingham. Para aquellos que no conocen qué es Uber, es un servicio de taxi. Hay una aplicación que uno pone en el teléfono y uno puede pedir un chofer de Uber y el que esté más cerca, el chofer que esté más cerca del sitio donde uno se encuentre, acude rápidamente a donde uno está y lo lleva a uno en auto a donde uno debe ir, donde uno quiere ir. El que me contó la historia era un chofer de Uber y no fue una experiencia propia de él mismo, sino una experiencia de otro chofer de Uber en Birmingham. Así que esa publicación decía, bueno, aparentemente yo estaba equivocado. Cuando tu esposo te está pegando, a quien llamas no es a la policía, sino Uber. Cuando eso ocurre, el que estaba escribiendo dijo, el costo de ese viaje fueron $3 y la propina fue $1. Y el que contó la historia conmigo, me contó la historia, me dijo también que el chofer de Uber y la mujer llamaron a la policía cuando llegaron a un lugar seguro. Obviamente es la policía al final a quien uno llama, pero es bueno que a ella le fue posible escaparse de esa situación. Es una de muchas historias de nuestra sociedad hoy en día, de la forma en que Dios rescata a aquellos que están oprimidos. Dios utilizó a un chofer de Uber para rescatar a esa mujer del abuso de su esposo. Dios rescata a su pueblo. Dios rescata a los pecadores. Dios me rescata a mí, a ustedes, finalmente de las garras del enemigo de nuestra fe, el diablo, la serpiente antigua. Pedro y Pablo, ellos saben lo que significa negar a Dios o oponerse a Dios. Ellos saben cómo es. Y nosotros también hemos hecho lo mismo. Estoy seguro que lo hemos hecho de una forma u otra. Y Pedro y Pablo saben lo que significa ser rescatados por Dios. Y nosotros también hemos experimentado eso. Hemos sido rescatados por Dios a través de su gracia y a menudo experimentamos esto en el confesionario. Es un gran alivio cuando alguna forma de esclavitud contra la que estamos luchando es
librada. Es igual, es parecido. Pedro tenía grilletes en las muñecas y materialmente fueron quitadas. Y nosotros cuando estamos en el confesionario vivimos esa liberación del pecado, liberación de los malos hábitos, etc. Pedro y Pablo saben lo que significa ser rescatados por Dios. Saben lo que es negar a Dios, saben lo que es oponerse a Dios y saben lo que es ser salvados por Dios. Así pues, aprovechemos esta solemnidad al pedirles a su ayuda, rogándoles por su intercesión, para que cooperemos más con Dios en la forma en que Él quiera y en el lugar donde Él quiera rescatar a cada uno de nosotros, rescatarnos del pecado, rescatarnos del diablo, rescatarnos de este mundo. No solamente rescatarnos, sino incluso utilizarnos para rescatar a otros. Usarnos para rescatar a otros que algún día nos unamos a Pedro y Pablo en el reino de los cielos y disfrutemos los frutos de la labor de amor de Dios y rescatemos a unos a otros, a su pueblo. Como dijo Pablo a Timoteo el día de hoy, el Señor nos librará de todo mal y nos llevará a salvo a su reino del cielo.